Vecino, hoy vamos a hablar de un tema que siempre es muy polémico porque hay aficionados que siempre están comparando MotoGP con Superbikes y los pilotos de MotoGP con los pilotos de Superbikes. Sí, efectivamente, Chicho, es la famosa frase de ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿No? Cuando se le pregunta a un niño, ¿Superbikes o MotoGP? Te tengo que decir, antes de empezar, y para no engañar a nadie, yo soy de MotoGP, así que te toca a ti el papel de Superbike. Sí, podemos hacer un análisis, poner las cosas sobre la mesa y después de que cada uno decida si le gusta más mamá o le gusta más papá. El hecho de que estamos haciendo este vídeo es porque por fin vamos a poder comparar con mucha igualdad, partiendo del mismo circuito en Jerez, pero también partiendo de que ha habido solo una semana de diferencia entre la carrera de MotoGP, la última, y la carrera de Superbikes. Y las condiciones atmosféricas, que es un dato muy importante siempre en las carreras, porque condicionan mucho los tiempos por vuelta, eran prácticamente las mismas. Y añádele a eso que se corrió a la misma hora, que también es importante. O sea, mismo circuito, mismas condiciones climatológicas y la misma hora de carrera. Casi podríamos solapar las imágenes de una carrera con la de otra, porque prácticamente... Es básicamente lo que hemos hecho. Hemos cogido no las imágenes, pero sí los datos y los hemos solapado. Y la conclusión, pues bueno, la conclusión está ahí. Si quieres, empezamos con ello. Primero informamos de esos datos que has recogido y luego que cada aficionado saque sus propias conclusiones. Además, ha habido otro plus que nos ha ayudado perfectamente a poder solapar los datos. Hemos utilizado al gran ganador de Jerez MotoGP con el gran ganador de World Superbike. Fabio Quartararo obtuvo las dos poles en los dos grandes premios de MotoGP y ganó las dos carreras. En World Superbike, Scott Redding hizo la pole, ganó la carrera, hizo la vuelta rápida en carrera como lo hizo Quartararo, así que es la comparación perfecta. Y cuando están los números delante, los números se convierten en poesía. Te veo fino esta mañana. Vamos a ver. Así que arrancamos ya con esos números. Bien. Vamos a empezar con el tiempo de la pole. La pole es donde están más cercas unos de otros, pero aquí hay una pequeña trampa. La diferencia entre la pole de Quartararo, la última pole, y la de Scott Redding, 7 días de diferencia, es de 1.729 segundos. 1.729. Pero he de decir que Pirelli tiene unos neumáticos de calificación, unos neumáticos que duran 3-4 vueltas, no más. Lo que no tiene Michelin. Michelin tiene unos neumáticos blandos, pero son neumáticos que se pueden utilizar también en carrera. Bien, eso es lo más cerca que están, porque después, en carrera, Chicho, la diferencia entre una vuelta de MotoGP y una vuelta de Superbike es de casi 2 segundos, que es bastante tiempo. Digamos que la vuelta rápida en cada una de las categorías. Sí, la diferencia de la... No, del ritmo. No, el ritmo yo creo que más. De hecho, tú cogiste para sacar estos datos las 20 primeras vueltas de MotoGP, sí, y las comparaste con las primeras 20 vueltas de Superbikes. Eso es. Hay una diferencia en esas primeras 20 vueltas de 50 segundos. De 50 segundos. Divides 50 entre 20 y te sale a 2,5 segundos. Pues entonces, ese es el ritmo, la diferencia de ritmo, efectivamente. La vuelta rápida. También. Pues la vuelta rápida, no tengo el dato aquí, me has pillado. Pero bueno, me imagino que estará por ahí, porque si tenemos en cuenta la pole, tiene que haber esa diferencia. Chicho, ¿esa diferencia de más de 2 segundos es mucho o es poco? Hombre, en el cronómetro parece mucho, pero hay que analizar las circunstancias, ¿no? ¿Qué moto tiene uno y qué moto tiene otro? Bien, las motos son muy diferentes. En el caso de MotoGP es una moto que se ha diseñado y se ha fabricado partiendo de un hoja en blanco y con un solo objetivo, que es el de conseguir la moto más rápida posible. Exacto. Dentro de un reglamento. Claro. En cambio, Superbikes se parte de una moto de serie que va dependiendo mucho del reglamento, porque unas veces es una cosa, otras veces es otra. Incluso hay reglamentos diferentes para diferentes marcas, para poder ayudar a unas que se encuentran detrás y apoyar a otras. Bueno, es toda una política de reglamentos, pero siempre se parte de motos de serie, motos que tú te puedes comprar
en una tienda y que a partir de ahí se le hace una preparación. ¿Qué tipo de preparación? ¿Qué presupuesto tiene? Muy importante, porque los números, vamos a hablar de números, en el caso de Superbike, el equipo Kawasaki, que es el equipo más potente, tiene un presupuesto exactamente de unos 4 millones de euros por temporada, ¿eh? Y es el equipo que gana. Y es el equipo que gana. Nos vamos a MotoGP y los presupuestos están más o menos entre... Pues mira, vamos a compararlo con el equipo que gana, que es el equipo de Honda, que es el equivalente. Pues Honda se gasta en una temporada 50, 60 millones. Bien, o sea que 15 veces más caro. Y ahí volvemos a la diferencia de por vuelta. 15 veces más para ganar 2,5 segundos. ¿Vale la pena o no vale la pena? Esta es la cuestión. Hombre, son cosas muy diferentes y son campeonatos muy diferentes. Pero yo creo que los aficionados tienen que conocer todos estos datos para luego sacar sus propias conclusiones. Bien, vamos a otro dato muy interesante, porque a veces me preguntan mucho, oye, ¿por qué Rea no sube a MotoGP si es tan competitivo? ¿Por qué Kawasaki no está en MotoGP? Lo de Kawasaki ya lo hemos visto. Tiene 4 millones, no tiene 30 ni tiene 60. Entonces, prefiere estar de reina en Superbike que no ir a MotoGP y estar en la cola. Sí, y te digo una cosa, la repercusión al final, Chicho, que es importante comercialmente, sí. Kawasaki puede poner en las vitrinas de sus concesionarios, aquí está la moto campeona del mundo, habiéndose gastado 4 millones. 4 millones nada. Suzuki, KTM, que se gastan 20, 30, 40 millones, no pueden poner ningún cartel. Y eso es lo que les da rabia. Y por esto en algún momento a Dorna le han dicho, oye, esto es injusto. Nosotros nos gastamos el mundo y no puede, y es como tirarlo fuera. Y ellos se gastan 4 millones y pueden sacar pecho. Esto es un tema también a ver, ¿eh? Es que sí, esto es después la habilidad de Carmelo Ezpeleta para tener contentos a casi todos. Sí. Bien. Otro dato importante, porque me preguntan mucho por qué Rea no sube. Vamos a ver, la diferencia de lo que gana el campeonazo de MotoGP, que es Marc Márquez, con el campeonazo de Superbike, que es Jonathan Rea. ¿Qué diferencia hay de ficha de lo que tiene su contrato con el equipo? Pues más o menos es la misma relación por ahí de lo que de los equipos, ¿no? Jonathan Rea, que es el supercampeón de World Superbike, gana 1 millón por temporada. Un millón de euros. Marc Márquez gana, ¿cuánto? 12 millones. Sí, 12 millones de fichas. Sí, tomamos como ejemplo lo que todo el mundo sabe que ganaba Jorge, 12 millones. 12 millones contra 1 millón. Para todos esos aficionados que creéis que Jonathan Rea no sube, ya le gustaría a Jonathan Rea, ya no digo estar a la altura de Márquez. Solamente estar en mitad de la parrilla le iba a suponer ganar 3 o 4 veces más de lo que está ganando. Chicho, te voy a contar, ahora mismo en época de crisis, a Dovizioso, que le han recortado el contrato y tal, Ducati le ofrece 4 millones. Y Dovizioso no quiere porque dice que es poco. Para que tengas una idea con Rea y lo que se gasta en MotoGP. Pues yo creo que este dato es muy importante para ver la confianza que tiene Jonathan Rea en sí mismo, que no sube a MotoGP, aunque sea en un equipo privado y con una moto que no sea tan competitiva como puede ser la Honda, la Yamaha o la Ducati. Y en este asunto, Chicho, a mí me gusta siempre analizar las cosas y ponerlas en un orden, digamos, lógico. Esta diferencia entre un campeonato y otro, estaría bien definir cuáles de los factores que influyen a la hora de hacer un resultado es el que más pesa en esta diferencia, ¿no? Y en este caso tenemos 3 factores. Un factor, obviamente, es el piloto, otro factor son los neumáticos y un tercer factor es la moto. O sea, en esa diferencia de 2,5, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Lo más fácil en esta comparativa sería comparar al que está ganando o el que ganó en la última carrera, que es Scott Redding, qué hacía cuando estaba en MotoGP. Ahí los defensores de Superbike nos van a cortar la cabeza, por no decir otra cosa, porque es clarísimo, el que ahora domina el campeonato de Superbike, la gran revelación es Scott Redding. Scott Redding, que fue
básicamente despedido de MotoGP hace 2 años por bajo rendimiento. Ha llegado a Superbike y es la gran sensación. Ahí lo dejo. Creo que no hace falta decir mucho más. Bien, entonces ya sabemos que los pilotos van a rodar pues del orden de 6, 7, 8 décimas más lentos. Bien, después pasemos a los neumáticos, un capítulo interesante. Y aquí quiero aprovechar una conversación que mantuve con Carlos Checa precisamente ayer. Carlos Checa, que fue gran piloto de grandes premios, ganó carreras con 2 tiempos, después se pasó a los 4 tiempos y fue campeón del mundo de Superbike. Le pregunté a Carlos Checa, Carlos, ¿cuál es la diferencia para un piloto a la hora de pilotar una MotoGP y una moto de Superbike? Y para mi sorpresa, él me dijo que como moto no hay tanta diferencia. Dice, es verdad que hay una diferencia de peso grande, es verdad que puede hacer 20 caballos de diferencia de potencia. Dice, pero lo que hace diferente una Superbike de una MotoGP son los neumáticos. Y me dice, Michelin es un neumático puro de carreras que tiene un tremendo agarre, es muy radical, pero de la misma manera, de repente, cuando deja de funcionar de golpe. O sea, el piloto está y de repente, ¡pum!, pierde la moto, no avisa. Dice, en cambio, en Superbike, donde el suministrador de neumáticos es Pirelli, la base de esos neumáticos son neumáticos de calle. Entonces él dice, el neumático Pirelli se degrada más durante la carrera y va perdiendo prestaciones, pero como piloto, tú eso lo vas notando y vas viendo y el neumático te transmite que cada vez tienes menos agarre, la moto se va moviendo, pero es algo que tú puedes controlar porque lo ves venir, el neumático te va avisando. Y entonces dice, el piloto en Superbike se siente mucho más seguro sobre la moto, porque en todo momento tiene la sensación que tiene bajo control lo que está pasando. En MotoGP el piloto siempre está a ver cuándo se le escapa la moto, ¿sabe? Es como en los antiguos 2 tiempos cuando gripaba un motor, ¿no? Siempre estás con la mosca detrás de la oreja. Va a pasar ahora, va a pasar ahora. Y eso es la gran diferencia entre una MotoGP y una Superbike, aparte, lógicamente, de lo que has dicho al principio. Una es un prototipo y la otra es una moto derivada de serie. Porque acuérdate también que Carlos Checa, aparte de ganar carreras en 500, sí, desarrolló la Yamaha. Sí, señor. La de MotoGP la desarrolló Carlos Checa, que fue cuando llegó Valentino y ganó con ella. La moto no era nada mala, había un buen desarrollo detrás. Chicho, yo creo que es el momento de preguntarle a nuestro querido Gustavo cosas de Superbike técnicas, que es su área, ¿no? ¿Hasta qué punto las motos son diferentes? Me gustaría saber la electrónica, el nivel de la electrónica, la diferencia entre MotoGP y Superbike, porque esto es interesante, la electrónica es ahora fundamental en las carreras y supongo que Gustavo nos echará una buena luz, como siempre, sobre estos temas. A mí lo que me gustaría preguntarle a Gustavo, me lanzo esta pregunta, es el reglamento. ¿Hasta dónde permite en estos momentos el reglamento preparar un poco por encima? ¿Qué cosas se le pueden hacer a una moto de serie para poder competir en un campeonato del mundo de Superbikes? ¿Cómo están por ahí? Bueno, realmente esta pregunta se la han hecho a mucha gente muchísimas veces. Porque claro, el público que mira el motociclismo por televisión o ve alguna publicación, alguna revista, desde afuera ve que las motos son bastante parecidas. Tiene que ser alguien que esté metido en el deporte o que siga una categoría y la otra para darse cuenta que son 2 cosas distintas. Claro, el aspecto, el carenado, el piloto, la indumentaria y los circuitos, claro que son muy parecidos. Y los rendimientos de la moto de Superbike son muy buenas, sin ninguna duda. Ahora, hay que separar muy bien. El MotoGP sería la Fórmula 1, pero con una gran diferencia. No hay autos monoposto que andan por la calle, como un Fórmula, no hay. Sí hay motos RR que andan por la calle porque están homologadas para andar por la calle. Entonces, la moto de MotoGP es un prototipo fabricado exclusivamente para correr que no se vende en una agencia. Punto. Fenómeno. La moto de Superbike es una moto que puede comprar un cliente, pero con un montón de modificaciones y que la marca homologa para correr en Superbike. Realmente
el Campeonato Mundial de Superbike ha perdido bastante la esencia para mí. Nació en los 70 en Estados Unidos con motos de stock, con alguna preparación de seguridad, pero motos que se parecían muchísimo a las motos que sacaban del cajón. Bueno, esto es totalmente distinto porque hoy las fábricas, los ingenieros que desarrollan los modelos RR, que son las motos que se utilizan en el Superbike en la máxima categoría, piensan en el diseño cómo tener un buen promedio de medidas y de balances para que se pueda homologar la moto en la calle para venderla y por supuesto homologarla para correr en el Superbike. Porque hay partes fundamentales de la moto que en Superbike no se pueden tocar, no es libre. Se desarrolla muchísimo la electrónica, muchísimo. Y además, bueno, hay piezas como el basculante, los frenos, la suspensión, que tienen un desarrollo apropiado. Los frenos se mantienen del material que vienen en la moto en el cajón, pero todo lo demás no. Claro, es necesario porque van muy rápido. Ahora, todo esto tiene precio. Sí. Debe declararse el precio y cada una de esas piezas no debe exceder ese precio. Por eso le digo que cuando uno ve una carrera de Superbike por televisión, si no le explican todo esto es difícil que lo entienda. Pero claro, el cuadro, el block, la tapa de cilindro debe mantener la pieza original retrabajada en el caso de la tapa de cilindro y un montón de componentes que se cambian. Por supuesto que tienen una potencia descomunal, mucho menos que una moto de GP y también pesan un poco más que una moto de GP. También las cubiertas Pirelli, que es el proveedor del Superbike, están orientadas a una goma que no tiene nada que ver con la goma Michelin de MotoGP. Absolutamente. Esa cubierta que lleva Pirelli al Superbike se podría montar tranquilamente en una moto de calle. Esas son las diferencias fundamentales. Ahora, si ustedes me dicen, ¿cómo limito las marcas del Superbike para que vayan todas iguales? Y hoy las penalizan con tope de revoluciones. Cada marca tiene un tope de revoluciones. El año pasado, cuando apareció Bautista ganando, le llegó el tope de revoluciones. Y claro, miren, yo estaba hablando esto con Denis Noyes y le decía, Denis, ¿cómo es posible equiparar una categoría en donde los motores no tienen el mismo diámetro y carrera? Son todos distintos. Claro, más fácil en el MotoGP. 4 cilindros, 1000 centímetros, máximo de diámetro de cilindro, 81 milímetros. Acá no. Entonces la cupla está en distintos lados. Y si yo le corto la cresta, o sea, le saco revoluciones arriba, después generar la misma potencia y la llegada abajo no es tan sencillo. Una de las cosas que vimos, las carreras son entretenidas, a mí me gustan, no hay ninguna duda que tiene un público especial, pero yo diría que el futuro del Superbike debería ser con motos de stock, no con tanta preparación, con motos más parecidas a las motos RR, tanto en 300, en 600 como en la 1000. Bueno, pero usted me va a decir, entonces es la categoría Super Stock. No, sin llegar a eso, con algunas mejoras, pero no tanta preparación. ¿Por qué se disparó la preparación en el Superbike? Bueno, porque antes la empresa que manejaba el Superbike quería competir con el Campeonato Mundial de Velocidad, que anduviera más rápido, dar mejores espectáculos. Era una competencia por los puntos de televisión, por la gente que iba al circuito, por el dinero, por la publicidad. Bueno, entonces creció el Superbike liberándole tecnología, las marcas, también algunas interesadas en meterse ahí. ¿Por qué? Porque esas motos que corrían en el Campeonato Mundial de Velocidad eran de 504 cilindros y 2 tiempos y a la calle no se vendían. La moto de Superbike, el que estaba en la tribuna veía correr su moto y ahora pasa parecido. Creo que hay que cambiar el reglamento del Superbike para salvaguardarlo. Y lo que no veo que esté bien hecho es la escuela deportiva, porque no veo ningún piloto de Superbike pasar al MotoGP. Algunos me dicen, no, hay una mano negra que no quiere que los de Superbike pasen al MotoGP. Yo creo que si hay un equipo de MotoGP que le interesa a un piloto de Superbike que sabe que va bien y tiene la plata, lo contrate, lo sube a la moto. ¿Qué estamos diciendo? Si hoy no sobran pilotos. Pero bueno, el Campeonato Mundial de Velocidad tiene la escalera, Moto 3, Moto 2 y MotoGP, y los pilotos salen de ahí. Y los que no consiguen plaza en Moto 2 o en MotoGP porque son pocas,
van a correr al Superbike. Y hacen lo que pueden y pelean contra los otros pilotos que no vienen de ahí, que vienen de las otras categorías periféricas. Realmente, si hay un replanteamiento del Superbike, yo creo que sería mejor, sería más escuela y estaría más cerca, y no querer competir con el MotoGP, sino convivir y mezclarse. Al menos es mi opinión. El sensei Morea nos ha aclarado unas cuantas cosas acerca de este campeonato tan apasionante para algunos y no tanto para otros. Pero un campeonato tiene que tener una razón de ser. Así que vamos a ver un poquito la historia. El campeonato comienza en el año 88 del siglo pasado y comenzó con mucha fuerza y muchas expectativas. Claro. Había buenas motos en aquel momento, además de deportivas. Sí, porque además tenía, como dices tú, una razón de ser total. Acuérdate que en esa época los grandes premios se corrían con motos de 2 tiempos. Pero no, las fábricas, las marcas no vendían motos de 2 tiempos grandes. Y entonces, con toda lógica, nació un campeonato del mundo de motores de 4 tiempos. Las World Superbike, las World Motos Grandes, Supermotos. Y ahí sí tenía mucha razón de ser, porque convivieron un campeonato de 2 tiempos con un campeonato de 4 tiempos. Los grandes premios siempre fueron la joya de la corona, pero hubo una época que Superbike tiraba mucho, porque sobre todo en los países anglosajones. ¿Cuándo cambia esta situación? Cuando de repente en los grandes premios Dorna decide, Dorna y las fábricas, que fueron los que pidieron este cambio, deciden pasar de motores de 2 tiempos a 4 tiempos. Y ahí esa razón de ser del World Superbike de repente se tambaleó. Claro, porque de repente los mejores motores de 4 tiempos, la máxima expresión de la tecnología, estaba aquí. Y estos quedaron relegados claramente a un campeonato de segunda división. Hubo una crisis en Superbike y en el año 2011 Dorna se hace con el campeonato. Efectivamente, Dorna se hace con el campeonato de Superbike. No sé si fue bueno o malo. Yo creo que el mismo promotor, tener las 2 categorías, es mejor la competencia siempre. Pero bueno, al final Dorna se hace cargo del Mundial de Superbike y desde el primer momento, y esto Carmelo Ezpeleta nunca lo ha escondido, la prioridad es MotoGP. La primera división es MotoGP y Superbike está muy bien, pero es la segunda división. De hecho, no hay más que ver la calidad de las retransmisiones de las imágenes, o sea, son 2 mundos diferentes. Y esto, Chicho, hace plantearse la pregunta, ¿y el futuro de Superbike por dónde pasa? Todo está en el reglamento. ¿Qué reglamento? ¿Cuál será el futuro reglamento de Superbike para que salga de esta crisis en la que está ahora? Imagínate que en la primera carrera en Australia había 17 pilotos. Esto no es una parrilla para un campeonato del mundo. Ya en Jerez ya había 23. Bueno, ya está la cosa un poquito más compensada. Pero no puede sobrevivir un campeonato con tan pocos pilotos, a pesar de que hay muchas marcas que están participando en el Mundial de Superbike, más marcas incluso que en MotoGP. Están casi todas las que están en MotoGP, menos KTM y Suzuki, pero después está Kawasaki y también está BMW. Exactamente, tenemos a Ducati, tenemos a Honda, tenemos a Yamaha, tenemos a BMW, tenemos a Kawasaki. Aprilia está, aunque de momento de modo privado, pero Aprilia fue campeona del mundo de este campeonato, acuérdate. Es decir, las marcas están ahí, pero el futuro es incierto, y más con la crisis que viene. Con la crisis que viene económica, Chicho, las marcas van a tener que recortar por algún lado. Y entonces ahí es un buen momento para replantearse el futuro de Superbike. Yo tengo, en mi modestia, un par de alternativas, si quieres te las cuento. Venga. Lo primero, ¿tiene sentido que haya 2 campeonatos que elijan a 2 campeones del mundo? ¿Por qué no hacer uno de esos campeonatos, que en este caso obviamente sería World Superbike, un campeonato de marcas, donde quien gane no sea fulanito de tal, sino que gane Yamaha, que gane Honda, porque el campeonato de pilotos ya lo tenemos en MotoGP y todos sabemos muy bien que el verdadero campeón, el reconocido campeón de el tío más rápido en una moto, es el que gana en MotoGP. Esto es un formato. Otro formato sería, ¿por qué no?, meter a Superbike como una categoría
entre Moto2 y MotoGP. Pasar de las motos de 130 caballos, que son... Un escalón en la escalera de MotoGP. Hacia MotoGP. Las Moto2, ¿cuánto tienen ahora? 130 o 140 caballos, me parece, las Triumph. Por ahí andan. Y entonces sería pasar de esas motos a unas ya más pesadas que tendrían 230 caballos, 200, sí, más o menos la Superbike, y de ahí, ¡pum!, ya subir al supertope. Yo creo que sería una buena idea. Me parece muy bien porque yo lo que veo que un campeonato, lo que es hoy en día Superbike, que es un campeonato donde hay viejas glorias poco competitivas de MotoGP, que se han tenido que ir de MotoGP porque ya no tenían sitio en MotoGP, y que son los que están delante, los protagonistas, como en este caso Scott Redding. Yo creo que todos los campeonatos tienen que ir enfocados hacia MotoGP. Estoy de acordísimo. Un campeonato que sea casi como el contenedor de reciclaje. Sí, ahora es como el cementerio de los elefantes, porque está claro que para MotoGP mantener esa chispa y ese glamour necesita constantemente cambiar, ¿no? Meter gente nueva que crea nuevas expectativas, y a lo mejor hay pilotos que con 27, como llegan tan jóvenes, hay pilotos con 27 años que se tienen que ir, y con esa edad, ¿qué hacen? ¿Termina su carrera deportiva? Habrá que buscar alguna solución. Supongo que ya en Dorna ya están buscando soluciones a esta crisis. Como suelen aceptar cuando toman decisiones, seguro que vuelven a reflotar el campeonato y seguro que vuelven a hacer un mundial de Superbikes interesante y atractivo para muchos aficionados. Sí, pero de cualquier forma, y yo te he dicho al principio, yo soy absoluto fan de MotoGP. Nunca hay que olvidar que cuando partes de una base, de una moto, no de carreras, al final eso te condiciona, está clarísimo. Y Chicho, cuando lo vemos por la televisión, no hay más que ver las imágenes en YouTube, iros a ver imágenes en YouTube y comparad una carrera de Superbike con una de MotoGP. Es que se ve a ojos vista que la forma de pilotar, o sea, en la MotoGP siempre estás esperando que pase algo inesperado, porque las motos son tan radicales, los pilotos derrapan, hacen esto, hacen otro. En cambio, en Superbike, bien, irán muy deprisa, pero es todo mucho más previsible. Hay pocas sorpresas, digamos. Pero como una buena base para dar el salto a MotoGP, yo creo que sí sería siempre y cuando estuviesen pilotos jóvenes. Y pues un paso obligado. No es mala idea esa idea que tú apuntas. Pues nada, Chicho, yo creo que hemos dado un buen repaso a si quieres más a papá que a mamá. Yo tengo muy claro a quién quiero más y no sé nuestros seguidores qué prefieren. Bien, espero que hayamos ayudado a que tengan las cosas más claras y que puedan tomar sus propias conclusiones. Así que hemos llegado al final, chicos. Nos despedimos. Y hasta la próxima. MotoGPando, ya lo sabéis, aquí. Venga.